Bueno, el día de hoy hablaremos sobre los monopolios, comenzando a definir qué es un monopolio. Es lo contrario a la competencia perfecta. Lo que es la competencia perfecta es no tiene poder sobre el mercado, así que se adapta a los precios que sugiere o demanda el mercado. Y los monopolios son todo lo contrario, ya que ellos pueden poner el precio que deseen, pero sujetándose a la curva de demanda. Bueno, entonces, como bien lo venía comentando, este, si la competencia perfecta es un mercado donde las empresas no tienen poder de mercado y simplemente responden al precio de mercado, el monopolio es un mercado sin competencia alguna y las empresas tienen un gran poder de mercado. En el caso de monopolio, una empresa produce toda la producción de un mercado. Como un monopolio no enfrenta competencia significativa, puede cobrar el precio que desee, sujeto a la curva de demanda. Si bien un monopolio por definición se refiere a una sola empresa, en la práctica la gente suele utilizar el término para describir un mercado en el que una empresa simplemente tiene una participación de mercado muy alta. Los economistas llaman monopolio natural a esta situación cuando los economistas de escala son grandes en relación con la cantidad demandada en el mercado. Los monopolios naturales a menudo surgen en industrias donde el costo marginal de agregar un cliente adicional es muy bajo. Una vez que los costos fijos del sistema general están establecidos, esto da un resultado de situaciones en las que existen importantes economías de escala. Por ejemplo, una vez que una compañía de agua instala las tuberías principales de agua en un vecindario, el costo marginal de brindar el servicio de agua a otra casa es bastante bajo. Una vez que la compañía eléctrica instala líneas en una nueva subdivisión, el costo marginal debe brindar un servicio eléctrico adicional a una casa. Más es mínimo. Sería costoso y duplicativo que una compañía de agua ingresara al mercado e invirtiera en un segundo conjunto completo de tuberías principales de agua, o que una segunda compañía de electricidad ingresara al mercado e invirtiera en un conjunto completamente nuevo de cables eléctricos. Estas industrias ofrecen un ejemplo en el que, debido a las economías de escala, un productor puede atender a todo el mercado de manera más eficiente. Otro tipo de monopolio se produce cuando una empresa tiene el control de un recurso físico escaso. En la economía estadounidense, un ejemplo histórico de este patrón ocurrió cuando la Compañía de Aluminio de América controlaba la mayor parte del suministro de. Otro tipo de monopolio se produce cuando una empresa tiene el control de un recurso físico escaso. En la economía estadounidense, un ejemplo histórico de este patrón ocurrió cuando la Compañía de Aluminio de América controlaba la mayor parte del suministro de bauxita, un mineral clave utilizado en la fabricación de aluminio. En la década de 1930, cuando la Compañía de Aluminio de América controlaba la mayor parte de bauxita, las empresas simplemente eran incapaces de producir suficiente aluminio para competir. Como otro ejemplo, la mayor parte de producción mundial de diamantes está controlada por Devers, una empresa multinacional que tiene operaciones mineras y de producción en Sudáfrica. También tiene actividades de explotación en 4 continentes, al tiempo que dirige una red de distribución mundial de diamantes en bruto. Aunque en los últimos años han experimentado una competencia cada vez mayor, su impacto en el mercado de los diamantes en bruto sigue siendo considerable. Monopolio legal. Para algunos productos, el gobierno erige barreras de entrada prohibiendo o limitando la competencia. Según la ley estadounidense, ninguna organización, excepto el Servicio Postal de Estados Unidos, está legalmente autorizada a entregar correo de primera clase. Muchos estados o ciudades tienen leyes o regulaciones que permiten a los hogares elegir entre una sola compañía eléctrica, una compañía de agua y una compañía para recoger basura. La mayoría de los monopolios legales con servicios públicos
que son socialmente beneficiosos. Como consecuencia, el gobierno permite que los productores se conviertan en monopolios regulados para garantizar que los clientes tengan acceso a una cantidad adecuada de estos productos o servicios. Además, los monopolios legales suelen estar sujetos a economías de escala, por lo que tiene sentido permitir un solo proveedor. Promoviendo a la innovación. La innovación requiere tiempo y recursos para lograrse. Supongamos que una empresa invierte en investigación y desarrollo y encuentra la cura para el resfriado común. En este mundo de información casi ubicua, otras empresas podrían tomar la fórmula, producir el medicamento y, como no incurrieron en los costos de investigación, rebajar el precio de la empresa que descubrió el medicamento. Dada esta posibilidad, muchas empresas optarían por no invertir en investigación y desarrollo, y como resultado el mundo tendría menos innovación. Para evitar que esto suceda, la Constitución de los Estados Unidos especifica en el artículo 1, sección 8, el Congreso tendrá poder promover el Congreso de las Ciencias y las Artes Útiles, asegurando por tiempo limitado que los autores e interventores del derecho exclusivo sobre sus escritos y descubrimientos. El Congreso utilizó este poder para crear la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, así como la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Una patente otorga al inventor el derecho legal exclusivo de realizar, utilizar o vender la invención durante un tiempo limitado. En Estados Unidos, los derechos exclusivos de un patente duran 20 años. La idea es proporcionar el poder de un monopolio limitado para que las empresas innovadoras puedan recuperar su inversión, pero luego permitir que otras empresas produzcan el producto a un precio más bajo una vez que expire la patente. En términos generales, la ley de patentes cubre las invenciones y derechos de autor protegen los libros, las canciones y el arte. Sin embargo, en ciertas áreas como la invención de nuevos software, no ha quedado claro si se debe aplicar protección mediante patente o derechos de autor. También existe un cuerpo de leyes conocido como secretos comerciales. Incluso si una empresa tiene una patente sobre una invención, las empresas competidoras no pueden robar sus secretos. Un secreto comercial famoso sobre la fórmula de la Coca-Cola, que no está protegida por derechos de autor ni por leyes patentes, sino que la empresa simplemente la mantiene en secreto. En conjunto, llamamos propiedad intelectual a esta combinación de patentes, marcas registradas, derechos de autor y leyes de secretos comerciales, porque implica la propiedad de una idea, concepto o imagen, no una propiedad física como una casa o un automóvil. Países de todo el mundo han promulgado las leyes para proteger la propiedad intelectual, aunque los plazos y las disposiciones exactas de dichas leyes varían de un país a otro. Hay negociantes en un curso, tanto a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como a través de tratos internacionales, para lograr una mayor armonía en las leyes de propiedad intelectual de diferentes países. 8.2. ¿Cómo elige un monopolio maximizador de beneficios de la producción y el precio? Los beneficios del monopolista, como el de cualquier empresa, serán iguales a los ingresos totales menos los costos totales. Podemos analizar el patrón del costo del monopolio dentro del mismo marco que los costos de una empresa perfectamente competitiva, es decir, utilizando los costos totales, el costo fijo, el costo variable, el costo marginal, el costo promedio y el costo variable promedio. Sin embargo, como un monopolio no enfrenta la competencia, su situación y su proceso de decisión diferirá de los de una empresa en competencia perfecta. Curvas de demanda percibidas por una empresa perfectamente competitiva y por un monopolio. Una empresa perfectamente competitiva actúa como tomador de precios, por lo que calculamos el ingreso total tomando el precio del mercado dado y multiplicándolo por la cantidad de producción que elige la empresa. La curva de demanda percibida plana significa
que desde el punto de vista de las empresas en competencia perfecta podría vender una cantidad relativamente baja como el Q1 o una cantidad relativamente alta como el QH, el precio del mercado, el P. Si bien un monopolista puede cobrar cualquier precio por su producto, la demanda del producto de la empresa limita el precio. Ningún monopolista puede exigir a los consumidores que compren su producto. Como el monopolista es la única empresa en el mercado, su curva de demanda es la misma que la curva de demanda del mercado. A diferencia de una empresa perfectamente competitiva, tiene pendientes descendiente. Ahora explicaré estas gráficas. Bueno, la curva de la demanda percibida de un competidor perfecto y un monopolista, que sería la curva A. La primera gráfica, la que está a la izquierda. Una empresa perfectamente competitiva percibe que la curva de demanda que enfrenta es plana. La forma plana significa que la empresa puede vender una cantidad baja, QL, o una cantidad alta, QH, exactamente al mismo precio. En la gráfica 2, es un monopolista percibe que la curva de demanda que enfrenta es la misma que la curva de demanda del mercado, que para la mayoría de los bienes tiene pendiente negativa. Por lo tanto, si el monopolista elige un alto nivel del producto QH, solo puede cobrar un precio relativamente bajo, PL. Por el contrario, si el monopolista elige un nivel bajo de producción, Q1 o QL, puede cobrar un precio más alto, PH. El desafío para el monopolista es elegir la combinación de precios y cantidad que maximice las ganancias. Esta figura ilustra la siguiente situación. El monopolista puede elegir un punto como R con un precio bajo en el PL y una cantidad alta QH, o un punto como S con un precio alto PH y una cantidad baja QL, o algún punto intermedio. Fijar un precio demasiado alto dará como resultado una cantidad baja vendida y no genera muchos ingresos. Por el contrario, fijar un precio demasiado bajo puede dar como resultado una gran cantidad vendida, pero debido al bajo precio tampoco genera muchos ingresos. El desafío que el monopolista es lograr un equilibrio que maximice las ganancias entre el precio que cobra y la cantidad que vende. Costo total e ingresos totales de un monopolista. Podemos ilustrar que las ganancias de un monopolista con una gráfica de ingresos totales y costos totales. Con el ejemplo de la empresa hipotética Health Pill, la curva de costo total tiene su forma típica que aprendimos en el capítulo de producción, costos y estructura de la industria. Los costos totales aumentan y la curva se hace más pronunciada a medida que aumenta la producción. En nuestra gráfica nos muestra una curva en donde se ilustran los ingresos totales y los costos totales. Los ingresos totales y los costos totales del monopolio Healthpeak. Los ingresos totales de las empresas monopolistas llamada Healthpeak primero aumenta y luego disminuye. Los bajos niveles de producción generan ingresos totales relativamente pequeños, porque la cantidad es baja. Los altos niveles de producción generan relativamente menos ingresos, porque la gran cantidad hace bajar el precio del mercado. La curva del costo total tiene pendiente positiva. Las ganancias serán mayores que en la cantidad de producción, en la que los ingresos totales están más por encima del costo total. El nivel de producción que maximiza las ganancias no es lo mismo que el nivel de producción que maximiza los ingresos, lo cual es diferente en el sentido porque las ganancias tienen en cuenta los costos y los ingresos no. Sin embargo, los ingresos totales son diferentes, dado que un monopolista se enfrenta a una curva de demanda con una pendiente negativa, la única manera de vender más producción es reduciendo su precio. Vender más producción aumenta los ingresos, pero bajar el precio los reduce. Por tanto, la forma en la que los ingresos totales no está clara
Y vamos a ver estos datos utilizando la tabla, que muestra las cantidades a lo largo de la curva de la demanda y el precio de la cantidad demandada, y luego calcula el ingreso total multiplicando el precio por la cantidad en cada nivel de producción. Pues en este ejemplo damos la producción como 1, 2, 3, 4 y pues entre otros números más, con aras de la simplicidad. Se prefiere un toque de mayor realismo. Puede imaginar que la compañía farmacéutica mide estos niveles de producción y, y los precios correspondientes por 1000 o 10.000 pastillas. Como ilustra en la figura, el ingreso total de un monopolista tiene la forma de una colina, primero subiendo, luego aplanándose y luego bajando. En este ejemplo, los ingresos totales son más altos con una cantidad de 6 o 7. Sin embargo, el monopolista no busca maximizar los ingresos, sino obtener el mayor beneficio posible. En el ejemplo de Healthfield, en la figura que está en la gráfica que muestro aquí, la mayor ganancia se producirá en la cantidad en la que el ingreso total esté más por encima del costo total. Ok, ahora veremos los ingresos marginal y costo marginal para un monopolista. En el mundo real, un monopolista a menudo no tiene suficiente información para analizar sus curvas de ingresos totales o costos totales. Sin embargo, un monopolista a menudo tiene información bastante confiable sobre cómo un cambio en la producción en cantidades pequeñas o moderadas afectan sus ingresos marginales y sus costos marginales, porque ha tenido experiencia con tales cambios a lo largo del tiempo y porque los cambios modestos son más fácil de extrapolar a partir de la experiencia actual. Un monopolista puede utilizar información sobre el ingreso marginal y el costo marginal para buscar la combinación de cantidad y precio que maximice las ganancias. En la tabla que presento se expande en la tabla, utilizando las cifras sobre costos totales e ingresos totales del ejemplo de Healthfield para calcular el ingreso marginal y el costo marginal. Este monopolio enfrenta curvas típicas de un costo marginal ascendente e ingreso marginal descendente, como muestra la gráfica. Observe que el ingreso marginal es 0 con una cantidad de 7 y se vuelve negativo en cantidades superiores a 7. Puede parecer contradictorio, pero el ingreso marginal puede ser 0 o negativo. Para un competidor perfecto, cada unidad adicional vendida generaba un ingreso marginal positivo, porque el ingreso marginal era igual al precio del mercado dado. Sin embargo, un monopolista puede vender una cantidad mayor y haber una disminución en los ingresos totales. Cuando un monopolista aumenta las ventas en una unidad, obtiene algún ingreso marginal por vender su unidad extra, pero también pierde algo de ingreso marginal porque ahora debe vender todas las demás unidades a un precio más bajo. A medida que la cantidad vendida aumenta, en algún momento la caída del precio es proporcionalmente mayor que el aumento de la mayor cantidad de ventas, lo que provoca una situación en la que más ventas generan menos ingresos. En otras palabras, el ingreso marginal es negativo. Un monopolista puede detener el precio y la cantidad que maximiza sus ganancias analizando el ingreso marginal y los costos marginales de producir una unidad adicional. Si el ingreso marginal excede el costo marginal, entonces la empresa deberá producir la unidad adicional. Como por ejemplo en una salida de 4 bulk en la figura en la gráfica, el ingreso marginal es de 600 y el costo marginal es 250, por lo que producir esta unidad claramente aumentará las ganancias generales. Con una producción de 5, el ingreso marginal es 400 y el costo marginal es 400, por lo que producir esta unidad aún significa que las ganancias generales no cambian. Sin embargo, ampliar la producción de 5 a 6 implicará un ingreso marginal de 200 y un costo marginal de 850, de modo que la sexta unidad en realidad reducirá las ganancias.
Por lo tanto, el monopolio puede deducir que a partir del ingreso marginal y el costo marginal, que de las opciones de la tabla, el nivel de producción que maximiza las ganancias es 5. En la gráfica, el ingreso marginal y el costo marginal del monopolio Hellpeel. Para un monopolio como Hellpeel, el ingreso marginal disminuye a medida que venden unidades adicionales de producción. La curva del costo marginal tiene pendiente positiva. La opción maximizadora de beneficios para el monopolio será producir en la cantidad en la que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, es decir, IM es igual a CM. Si el monopolio produce una cantidad menor, entonces YM será mayor que CM en esos niveles de producción y la empresa puede obtener mayores beneficios ampliando la producción. Si la empresa produce una cantidad mayor, entonces CM será mayor a YM y la empresa puede obtener mayores ganancias reduciendo su cantidad de producción. Y también el monopolio podría buscar el nivel de producción que maximice las ganancias aumentando la cantidad en una pequeña cantidad, calculando el ingreso marginal y el costo marginal, y luego aumentando la producción. Siempre que el ingreso marginal exceda el costo marginal o reduciendo la producción si el costo marginal excede el ingreso marginal, este proceso funciona sin necesidad de calcular los ingresos totales y el costo total. Por lo tanto, un monopolio maximizador de ganancias deberá seguir la regla de producir hasta la cantidad en la que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Es decir, YM es igual a CM. Esta cantidad es fácil de identificar gráficamente donde se cruza YM y CM. Y esto sería todo por parte de nosotras en el tema de monopolios.